En Hablemos de Política seguimos acercando a nuestra audiencia las voces de quienes participan en uno de los procesos políticos más importantes de Sinaloa. En esta emisión recibimos a Graciela Domínguez Nava, diputada federal con licencia y aspirante a la coordinación estatal por la defensa y la transformación y la soberanía nacional en Sinaloa, para conocer su visión sobre el proceso y el futuro del Estado, así como los retos que enfrenta en esta etapa el Estado de Sinaloa. Soy María Elena Ibarra y les damos la más cordial bienvenida a Hablemos de Política. Bienvenida, Graciela. Muchas gracias, María Elena. Qué bonito nombre tiene tu programa, Hablemos de Política. La verdad es que siempre deberíamos de estar hablando de política, porque la política está en todos nuestros ámbitos de la vida. No solo es la política electoral, claro. La política está presente en toda nuestra vida. Entonces, me encanta y muchas gracias por el espacio. Pues al pensar de Hablemos de Política, de hacer este podcast, fue prácticamente eso, darle esa voz a los sectores políticos, a los personajes políticos que actualmente están dentro de la toma de decisiones del Estado, del municipio y del país, ¿no? Entonces, pues bienvenida y pues hablemos de política, ¿no? Sí, hablemos de política. Principalmente me gustaría presentarla, que la gente, que nuestra audiencia, quien nos sintoniza a través de la 94.3 de FM, conozca a Graciela Domínguez. ¿Quién es Graciela Domínguez? Graciela Domínguez es una mujer comprometida con el amor al prójimo, por eso participo en política. Soy originaria de Chametla, una comunidad que está localizada en el municipio de Rosario. Orgullosamente, siempre presumo ser de esta comunidad. Ahí nací, crecí, viví hasta los 15 años de manera ininterrumpida, como todos que buscamos estudiar, tener otras oportunidades. A los 15 años me fui a vivir a Culiacán, a conocer otro mundo, a seguir sueños. No hay que negar que también con algunos temores, porque imaginemos a los 15 años, claro, todavía estamos muy jóvenes y todavía en aquella época salir a las grandes ciudades pues era también algo muy nuevo para nuestra vida y que no conocíamos mucho las grandes ciudades, pero bueno, salimos a Culiacán y allá estudiamos y allá nos formamos en la preparatoria y luego estudié sociología. ¿Buscaba esa jovencita, ya visualizaba el tema de la sociología o cómo eligió en una carrera pues tan analítica, tan social, ¿no? Fíjate, María Elena, que yo quería estudiar ciencias políticas, pero en Culiacán no tenían esa carrera y las condiciones económicas de la familia no permitían que me pudiera mover a otra ciudad. Ahí estudié porque tengo una tía, mi tía Angélica Nava, que ella nos abrió la puerta de su casa, a mí, a mis hermanos, a muchos primos, y eso nos dio la posibilidad de poder tener un espacio donde vivir para estudiar. Pero entonces yo quería estudiar ciencias políticas y entonces elegí en una opción muy vinculada de la rama de las ciencias sociales y decidí estudiar sociología. Pero en aquellos tiempos, no es de que digas, uy, no, sino que al decir ciencias políticas, tomar una decisión, una niña de 15 años, tomar una decisión de decir, yo quiero dedicarme o estudiar o prepararme para temas políticos, cuando en aquellos tiempos todavía la mujer no figuraba dentro de la política, ¿no? No. ¿Cómo la lleva a tomar esa decisión? Bueno, yo creo que cuando llego a estudiar a la preparatoria Salvador Allende de la UAS en Culiacán, era una preparatoria de mucha dinámica política estudiantil. Okay. Me fui involucrando con amigas, compañeras, a pesar de yo ser siempre muy reservada, de bajo perfil, me movía, no en los reflectores, pero siempre mantuve una vinculación para ver qué hacíamos en la prepa, y entonces ahí empecé a visualizar que había que estudiar algo que me permitiera tener un conocimiento más preciso de cuáles son los grandes problemas y retos que tiene nuestro país, y la política sin duda es el espacio idóneo.
y pues ahí empezamos a forjarnos. Tuve la oportunidad ya como estudiante de sociología de participar en mi primera elección, porque fui consejera universitaria, y en aquellos entonces era por elección, ¿no? Hacíamos campaña en las aulas y logré el apoyo ahí de la Escuela de Filosofía y Letras, porque estábamos 3 carreras: sociología, filosofía y letras, y fui consejera universitaria. Entonces ahí pues reafirmamos, ¿no?, esta vocación que tenemos de estar en estos asuntos donde nos permita incidir para que construyamos escenarios positivos desde nuestra colectividad para que le vaya bien al pueblo de Sinaloa. Después de que termina la carrera, ¿para dónde se va? ¿Qué oportunidades se le dan? Me voy a regresar poquito, ¿no? Porque quiero contar una historia que me encanta, porque a mí también, yo aprendí mucho y me forjó mucho ahí el amor por la comunidad. En mi pueblo participé, siendo estudiante de la universidad, pues hubo una amplia convocatoria de varios compañeros preocupados por la preservación de nuestras tradiciones y sobre todo de nuestra historia prehispánica en Chametla, para constituir primeramente un museo comunitario. Y entonces presumo que yo fui parte del primer equipo que nos dimos a la tarea de ir primeramente al diálogo, familias por familias, hablándoles de la importancia que en la comunidad nos organizáramos para preservar aquellos vestigios, figurillas históricas, ¿no?, que íbamos y salían en los terrenos de siembra, en algunos lomeríos que, sobre todo en temporada de lluvia, al aflojarse la tierra, aparecían ahí los tepalcates y figuras enteras de nuestras totorames que habitaron en esta zona. Entonces dimos participación a esta parte también de preservar nuestras tradiciones y nuestra cultura, nuestra identidad, y después dimos pie al Festival Cultural que cada año se realiza en mi pueblo, en Chametla, en el mes de enero. Y orgullosamente siempre presumo que hemos participado también en estos espacios, porque es participar para que le vaya bien a nuestra comunidad en cuestiones de nuestras tradiciones y nuestra cultura y nuestra identidad, que es la base más importante que nos permite tener una historia y un futuro. Algo que yo admiro mucho de Chametla, tengo la oportunidad de que desde hace muchos años me tocó dar cobertura cuando era reportera de Noroeste, y me dio oportunidad de darles cobertura a sus festivales, a su museo, a su historia. Y algo que yo admiro y respeto mucho de Chametla es esa unión que tienen como población, ¿no? Sí. Son muy unidos, mantienen esa esencia de un pueblo pintoresco, arquitectónico, que conservan su tradición de sus casas antiguas, todos sus vestigios, como que los valoran mucho y como que le dan esa importancia, ¿no? Y vale la pena resaltar esa unión y esa fortaleza que tienen en su cultura y en la preservación de lo que son los vestigios y toda esa historia que ustedes tienen y que presumen mucho. Lo presumimos, ¿no? Y nos ha marcado de manera positiva. Yo creo que esta actividad que se ha hecho de preservar a partir de un museo comunitario, pero también el festival cultural, que además le da un enfoque de el encuentro de las dos culturas para que nuestras infancias conozcan de que sí, aquí tuvimos la presencia de los españoles, pero también tuvimos antes de los españoles una civilización que fueron los totorames, que ellos habitaban estas tierras y que también fue una cultura rica que le aportó a esta región mucho conocimiento y que todavía se sigue estudiando. Entonces yo creo que estas actividades que ha realizado la comunidad organizada ha influido de manera positiva en las infancias, en los jóvenes, y de tal manera que entonces nosotros atesoramos mucho este festival. Por eso lo cuidamos, lo preservamos, porque además siempre hemos tenido una definición. Es un festival de la comunidad,
Sí hay que tender puentes y vínculos con las instituciones de gobierno para que colaboren, para que respalden, pero el mando lo tiene la comunidad. Entonces, sigue siendo un comité ciudadano de pobladores del pueblo de Chametla, quienes son los que toman las decisiones, quienes definen cómo se va realizando cada año el festival y, por supuesto, recurriendo a la colaboración de las instituciones públicas, que para eso existen también, para eso tienen presupuesto para colaborar y fortalecer estos esfuerzos comunitarios, pero el mando lo tiene la comunidad y eso es muy valioso porque le apuesta entonces a una autonomía en su organización y sobre todo de esta visión de conservar la identidad. Quiere decir que desde que salió de su comunidad ha estado pendiente y permanente de gestiones desde el ámbito en el que se ha encontrado. Siempre hemos colaborado y hemos estado respaldando, lo dices bien, en cualquier ámbito. Hemos estado ahí siempre presentes, colaborando, respaldando. Y bueno, pues Escuinapa para mí representa bastante. Me siento en casa cuando estoy en Escuinapa, porque sobre todo en los últimos tiempos, pues estuve aquí prácticamente 5 años dedicados a la educación. Fui del grupo fundador de la Universidad Tecnológica de Escuinapa. Y entonces, pues yo llego a Escuinapa y me siento en casa. Además, valoro mucho a la gente de Escuinapa, su esfuerzo, pero esa alegría que porta. La verdad es que la población de Escuinapa es única, es alegre y en ese sentido para mí representa mucho. Y justamente cuando estuvimos en esta actividad académica, educativa, pues yo retorné a vivir a mi pueblo. También me dio la oportunidad de retornar a vivir a mi pueblo después de haber vivido muchos años en la ciudad de Culiacán y yo disfruté mucho mi comunidad. Entonces, también estas han sido fases muy, muy importantes en mi vida. ¿Cómo está dentro su participación en la conformación de la Universidad Tecnológica de Escuinapa, que ahorita se puede decir, ya varios años de trayectoria, es un referente en cuestión educativo en el sur de Sinaloa y a nivel estado, ¿no? Ya al salir varias generaciones de esta universidad? No, y es una universidad trascendente para esta región. Es un proyecto de lo mejor que ha llegado a Escuinapa y que le ha abierto las puertas a muchos jóvenes, porque el modelo de universidades tecnológicas justamente está pensado no para las grandes ciudades, sino para estas regiones y poner al alcance de las familias que no tienen la capacidad económica para que sus hijos puedan migrar a las grandes ciudades y que entonces los municipios como Escuinapa, que no tienen grandes urbes, también tengan la opción para sus jóvenes, tengan la opción de prepararse con una educación de calidad, porque es una educación de calidad. Pueden competir con cualquier estudiante egresados de universidades de la Ciudad de México o de cualquier entidad federativa, o aquí mismo egresados de la ciudad de Culiacán, que es nuestro referente como ciudad capital. No, aquí es una buena universidad, yo la recomiendo y se ha consolidado. Nosotros en aquel entonces, cuando inició la universidad, pues estábamos en espacios rentados, prestados. La primera generación, recuerdo que fue a base de visitar a muchos estudiantes que tenían a lo mejor 2, 3, 4, hasta 5 años de haber terminado su preparatoria y no habían tenido la oportunidad de seguir estudiando. Entonces, a base de un diálogo directo, fue surgiendo la primera generación, recuerdo bien, y así nos involucramos. Yo había terminado algunos trabajos en Culiacán y busqué empleo. Se me dio la oportunidad de venirme aquí a trabajar, a dar clases. Después estuve como directora de vinculación académica. Y aquí le dedicamos a esta parte durante 5 años y por eso conocemos a muchas familias, pero además me tocó en este proceso establecer vínculos con las empresas de la región para que los jóvenes se fueran a hacer sus estadías, sus prácticas, porque es una universidad que además tiene una vinculación muy estrecha con el sector productivo. Entonces, es de lo mejor que en los últimos años
le ha llegado a Escuinapa, claro, y ha beneficiado, por supuesto, a Rosario y algunas comunidades que vienen de la parte también acá colindante de Nayarit, porque sin duda que es una universidad de calidad, competitiva, y que las generaciones que han egresado lo hablan por sí mismos, están colocados muchos de ellos en los mejores empleos. Regresamos un poquito al tema de termina la universidad, se titula como licenciada en sociología. ¿A dónde se va? ¿Qué espacios se le abren? ¿Qué puertas toca? Por cierto que yo tuve el apoyo desde siempre de mi mamá, que le decían, ¿y por qué va a estudiar sociología? ¿En qué va a trabajar? Así es. Mi papá se ponía un poquito más intenso en decir que hay que estudiar otra cosa, es más seguro estudiar la normal porque vas a salir prácticamente con una plaza. Y pues siempre sientes la presión, ¿no? Sientes un contexto en el que te están diciendo constantemente en qué vas a trabajar cuando termines. Pero mi mamá siempre decía, lo más importante es que en libertad estudien lo que consideren y ya llegará el momento en que van a enfrentar esa situación, pero si te gusta lo que estás estudiando, te vas a abrir las puertas. Yo terminé la carrera y antes de terminar, yo ya me había involucrado en participar en el PRD. En el PRD empecé a participar en una campaña electoral, me afilié al partido y me dieron la oportunidad de trabajar ahí. Trabajé ahí colaborando en las oficinas estatales del PRD y después formé parte del comité estatal del PRD. Siendo integrante, estuve en la cartera de Movimientos Sociales y Gestión Social. Yo encantadísima porque eso me permitió a mí recorrer el estado de Sinaloa, hacer trabajo con muchos sectores productivos, que en cierta medida no era muy fácil porque siempre los sectores productivos te ven muy joven, te ven mujer, entonces dicen, oye, pero no te toman en cuenta muy en serio, como cuando vas y tocas una empresa y pides tu primer empleo y te dicen, no traes experiencia. Así pasa en la política. Y entonces yo era muy joven y además era mujer, entonces pues imagínate, yo me involucré bastante en el movimiento del sector pesquero, una lucha que dieron las comunidades del centro y norte de nuestro estado, porque en aquel entonces les prohibían y les encarcelaban si salían a pescar alta mar. Y entonces ellos se organizaron, decidieron luchar, y desde el PRD teníamos muchos conocidos que andaban en el movimiento, y como la cartera mía que yo representaba era Movimientos Sociales y Gestión Social, y era lo mío porque había egresado de Sociología, me fui involucrando. Al momento de que me dieron cancha, yo participaba en todas las reuniones, opinaba para la estrategia a seguir. Acompañamos en aquel entonces a mi amigo líder Chuy Pescador, muy conocido en la zona de Guasave, desde el Cerro Cabezón, y se hizo un movimiento grandísimo, grandísimo, durante muchos meses. Hubo toma de carreteras porque era mucha la presión que tenía la gente porque vivía en comunidades a la orilla del mar. Habían venido trabajando en eso y se había venido una restricción por parte del gobierno de Juan Millán en aquel entonces. Y entonces la gente estaba desesperada, las familias estaban desesperadas porque en el movimiento se involucraron las familias completas. No solamente el que era pescador, sino las familias completas, la esposa, los hijos se involucraron porque verdaderamente ellos vivían de eso. Y entonces ellos estábamos luchando porque se les diera el derecho a que quien vive a la orilla del mar tenga el derecho de ellos directamente, son los primeros en tener los permisos de pesca. Entonces había una lucha en ese sentido y fue donde yo me empecé a involucrar en muchos movimientos sociales. Entonces no tuve mayores conflictos para encontrar un espacio donde yo empezar a laborar y fue justamente en el PRD, y a partir de eso me fui involucrando. No fue difícil en aquellos tiempos porque pues prácticamente el partido en el poder era el PRI en aquel entonces, ¿no? Y esta organización política
tenía muchos sectores. Sí. Recordemos la CNC y todas esas organizaciones que pues tenían apoderado todos esos sectores. ¿No fue difícil adentrar como un partido de oposición en aquellos tiempos para poder involucrarse dentro de? Sí, era difícil. La lucha para quienes estábamos en el ala del PRD, en la parte de la lucha social, la izquierda, era complicada, no solo en Sinaloa, sino a nivel nacional, porque el gobierno se caracterizaba por ser gobiernos autoritarios y tendían a la represión. De hecho, el movimiento pesquero del que yo te estoy hablando, del que les estamos platicando, pues terminó con el encarcelamiento del principal líder. A él inventaron una denuncia, un delito, el delito más absurdo, que le dijeron que se robó una lancha y entonces con eso lo encarcelaron, pero era un mecanismo para intimidar al movimiento, para presionar y que se terminara. Entonces sí era complicado, bien lo dices, eran épocas en las que PRI tenía un control absoluto, tenía organizaciones corporativizadas muy fuertes y abrirse paso en ese escenario sí era complicado, pero pues siempre hemos estado participando aún en esta adversidad. La izquierda se ha abierto paso en la adversidad porque la izquierda justamente tiene sentido. ¿Y qué es la izquierda? Es la organización de mujeres y hombres que hemos coincidido en que hay que luchar por la justicia social en nuestro país. Y obviamente que cuando decidimos luchar es decirle al gobierno, hey, no estás haciendo bien las cosas, estás siendo injusto en esto, no estás garantizando este derecho. Y una de las grandes luchas que dimos durante mucho tiempo y que no fue fácil brincar y lograr el objetivo era para que hubiera elecciones democráticas. Entonces, la lucha social la dábamos en condiciones complicadas porque había un gobierno muy, muy fuerte, autoritario y con mecanismos siempre para desbaratar los movimientos sociales, pero también había dificultades en los procesos electorales porque había fraude electoral siempre. Entonces, en eso nos hemos formado, esa ha sido nuestra historia, nuestra lucha. Yo fui diputada local la primera vez por el PRD, 2007. ¿Y en qué momento Graciela Domínguez puede ser parte de las decisiones del PRD? O sea, ¿en qué momento dices tú, Graciela Domínguez es escuchada dentro del partido y es tomada en cuenta? Fíjate que en el PRD empezó a crecer la lucha por las cuotas que le garantizaran a las mujeres tener espacios. Fue el primer partido que puso sobre la mesa y sobre sus estatutos internos que en la definición de planillas de candidatos tenía que haber un porcentaje importante para las mujeres, pero también para los jóvenes. Y entonces eso generó un contexto donde se dio la oportunidad para que yo participara. Tenía 29 años cuando fui diputada en el 2007. ¡Qué padre!, ¿no? Muy joven. Sí, entonces, pues fue una experiencia muy interesante, de mucho compromiso, porque solo éramos 2 diputados del PRD, y entonces traes sobre tus hombros el compromiso de que es muchísimo los anhelos de esta lucha, y aunque seas tú sola, tienes que representar esa visión que nosotros teníamos de avanzar a un Sinaloa más justo. Y no es fácil enfrentarte a una mayoría que te está constantemente diciendo estás mal, nosotros somos mayoría y lo que tú propones no pasa, que hacen hasta de cierta manera bullying, de que para qué andas proponiendo si no tienes la fuerza, no lograron los votos suficientes, pero nosotros siempre, al menos yo nunca renuncié a estar haciendo propuestas. Propuestas. Y siempre, y lo digo hoy, si hacemos un comparativo de cuál es la conducta hoy de la oposición a Morena, digamos PAN y el PRI, son una oposición que le apuesta al insulto, que le apuesta solamente a estar descalificando bajo el insulto, pero no hay propuesta. A estar repitiendo un insulto de manera constante, a tal manera que nos dicen,
narcodiputados, narcopresidenta, Morena, narcopartido, puros insultos. Y también se van a la parte personal de insultos. No, nosotros siempre tratamos de ser reconocidos con una conducta respetuosa, de hacer propuestas. Sabíamos que no éramos mayoría y que no nos las iban a aprobar, pero que hay que dar el testimonio. Pero fíjate que... ¿Recuerda alguna propuesta que diga usted, me hubiese gustado que esta propuesta se hubiera aprobado en aquel entonces? Pues es que en aquel entonces, por ejemplo, luchamos mucho porque hubiera en Sinaloa una redistritación electoral, porque había una disparidad en cuanto al valor del voto. Había municipios que tenían muchísimos diputados y había municipios muy pequeños que tenían un diputado y con pocos votos ganaban más fácil entonces que otros diputados de otros municipios muy grandes que tenían que hacer más campaña, tenían que hacer. Entonces, en el resto del país ya se había avanzado en equilibrar que todos los distritos electorales fueran el mismo número de electores, como ahorita es. Uh-huh. Pero en Sinaloa no, porque eso permitía un control. Okay. Permitía más fácilmente al partido en el poder ganar los municipios pequeños. Aunque perdiera algunos municipios, distritos grandes en las grandes ciudades, en aquel entonces le daba mucho la competencia al PAN, al PRI, y el PAN lograba ganar a veces algún distrito de los grandes. Entonces, por ejemplo, ese fue un tema que luchamos mucho desde la izquierda en Sinaloa. Me tocó como diputada cabildear ante la Suprema Corte de Justicia. Tuvimos audiencias donde nosotros planteábamos algunos mecanismos para que se modificara la ley electoral en Sinaloa, por ponerte un caso. Pero por supuesto que también en cuestiones de apoyo a la gente, nosotros planteábamos en aquel entonces mucho programas emergentes para la atención a los desplazados por la violencia en la Sierra de Sinaloa. Okay. Sobre todo en aquella época, estamos hablando 2008, 2009, hubo muchos problemas de desplazamiento por violencia en Badiraguato, en toda esa zona. Planteábamos programas emergentes de apoyo, de atención, pues no se atendían. Pero aún así te puedo contar que en esa experiencia que tuve como diputada de oposición, vivimos un momento a nivel nacional donde el Infonavit dejó de tener su carácter social y hubo muchos conflictos, problemas de que la gente empezó a caer en cartera vencida. Uh-huh. Porque se modificaron las reglas que definían el concepto social del Infonavit. Entonces, al trabajador le empezaron a descontar un mayor porcentaje de su vivienda. Y llegó el momento que muchos trabajadores pues dejaron de pagar y porque pues si no el cheque les llegaba prácticamente en cero. Entonces hubo muchísimas familias que iban perdiendo su casa. Y yo como diputada me buscaron y a pesar de ser de oposición, nosotros optamos entonces por la organización. La organización hace la fuerza. Empezamos a tener reuniones con familias en Culiacán, sobre todo en Culiacán, Mochis y Guamuchil, que era donde estaba más focalizado el problema en Sinaloa. Y yo ahí siempre lo que planteé y lo sigo planteando, lo importante es la autoorganización de la gente. No estés pensando que un diputado, una diputada te va a resolver. Va a ser tu aliado, pero no estés depositando solamente en que será un diputado, porque, por ejemplo, yo era de oposición. A mí nunca me iban a abrir las puertas solo por ser diputada. Entonces nos organizamos, decidimos ponerle a esa organización Amor por mi Casa. La mayoría eran mujeres que eran cabeza de familia y que eran las mujeres las que siempre salen a dar la cara cuando están teniendo un problema que pone en riesgo el patrimonio de sus hijos. Y hablar de perder la vivienda, pues pone en mayor riesgo el proteger a tu familia. Entonces eran las mujeres las que salían ahí y formamos esta organización. Y lo que hacíamos es que íbamos y hacíamos plantones a las oficinas de Infonavit. Yo era diputada. Íbamos y hacíamos plantones y hasta que lográbamos que nos atendieran. Pero no solo eso. Cuando firmábamos acuerdos y no se respetaban y de repente llegaban a querer desalojar a una familia,
nos hablábamos, teníamos una red y me tocó ir a varias casas para que evitáramos que los desalojaran, hasta que renegociábamos con el Infonavit. Entonces, siempre hemos estado apoyando, eso es mi vocación. Yo creo en participar en política justamente para eso, para estarnos ayudando, ser solidarios, ser fraternos. Y nada más para cerrarte en esta etapa, pues fue en la etapa de Vicente Fox, cuando se vino el escándalo de que muchas familias perdieron la vivienda y después se supo, por mecanismos de transparencia, que la cartera vencida la habían comprado unas nuevas empresas, que las empresas eran de los hijos de Marta Sagún, la esposa del presidente Fox. Entonces, pues era una tranza más de un gobierno que de nuevo había ofrecido hacer el cambio, el PAN, pero llegó y pues siguió con los mismos mecanismos de usar a las instituciones de gobierno, de usar un derecho tan sensible como el derecho a la vivienda, que es de los ahorros de los trabajadores, y pues y buscaron hacer negocios. Entonces, hoy afortunadamente, lo que es la vida me dio la oportunidad de que después de que luchamos para que eso cambiara, y por lo pronto lo que encontrábamos era, mediante la presión, evitar los desalojos de las familias. Hoy me tocó como diputada federal hacer reformas a la ley de Infonavit y regresarle esa esencia social a Infonavit. Entonces, para mí, vivir las dos etapas ha sido algo afortunado, porque viví los momentos críticos de muchas familias, y que hoy tengamos una mayoría de diputados de una coalición que acompaña las propuestas de la presidenta Claudia, Morena, PT y Verde, y que estamos regresándole a esas instituciones esa esencia social para apoyar a la gente. La verdad es, no hay con qué describirlo, la emoción que yo he sentido de tener esta oportunidad de decirle a la gente, ahora sí, no tendrás problemas. Y sé de muchos casos que están y nos han contado que hoy están confiando de nuevo en Infonavit, porque llegó el momento en que la gente ya no quería ningún crédito de Infonavit. Hoy no, hoy tenemos un nuevo Infonavit, de nuevo con carácter social. ¿Y qué significa para usted? No hay familias que se hayan acercado a darle pues algún agradecimiento por este tipo de gestiones. Nos hemos encontrado, tengo contacto con varios de ellos. Algunos ya ni están en Sinaloa porque salieron a trabajar a otros lados, y me escriben. Hoy afortunadamente las redes sociales reconecta a todo mundo, y están, me manifiestan siempre su cariño, porque pues son procesos de aprendizaje, y yo siempre he creído que la política debe ser un espacio de aprendizaje de la gente para luchar por sus derechos. Y entonces, lo que hicimos con ese proceso de Amor por mi Casa y todos los integrantes de esta organización era eso: aprender a luchar, aprender a que hay que organizarnos, pero también documentarnos, conocer cómo hay que llegar y exigir nuestros derechos sin tener que pelearnos, sino en justicia, ¿no? Y si no nos hacen caso aquí, podemos acudir a otra dependencia que hay que pedirle que nos apoye, derechos humanos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí, hay muy bonitos vínculos con muchas de las familias que todavía seguimos ahí en vínculo. Hoy que saben que soy diputada federal, estoy con licencia, pero que estoy buscando la coordinación en Sinaloa por Morena en defensa de la transformación. He recibido el respaldo de muchos de ellos, se han comunicado, nos están apoyando. Entonces, la verdad es que cosechas buenas cosas, y sobre todo eso es lo que yo pondero, que la gente sienta que al menos la función política que desarrolla Graciela les ha servido. ¿En qué momento, antes de entrar a otro tema que relacionado con el tema de su cargo en ACEPIC, en qué momento pasa la transición de que el PRD, pues ya ve que fue perdiendo su fuerza? Sí. Le tocó ser parte de esa transición de que el PRD fue bajando su fuerza en el Estado. ¿Y en qué momento decide decir, sabes que yo ya no soy de esta corriente, o ya no simpatizo con los ideales de esta corriente política, y le voy a entrar a un nuevo partido? Sí, pues fue un proceso
evidentemente difícil, doloroso, porque quienes participamos genuinamente en un proceso porque creemos en la justicia, en trabajar desde esta fuerza política para apoyar a la gente, pues cuando se da el proceso de aquel famoso pacto por México, que nosotros decimos es el pacto contra México, y donde el PRD concurrió a firmar ese pacto, gobernaba Peña Nieto. Entonces, desde ahí tomamos la decisión de que no podíamos continuar ahí. Andrés Manuel López Obrador hace una convocatoria amplia para formar una organización, un movimiento social en el país y resistir mediante la organización todo esta persecución política y esa alianza que estaban formando dos partidos, PRI y PAN, pero donde estaba concurriendo una parte de los dirigentes del PRD en aquel entonces, y que así como Andrés Manuel y muchos nos sentimos traicionados, decidimos salirnos del PRD. Y entonces, por supuesto que era un proceso no fácil, porque pues es toda una vida que le dedicas, algunos más que yo, que tenían muchos más años en esto, y porque la decisión de salir del PRD pues no fue solo Graciela, fue analizado, discutido y procesado y acordado con muchos compañeros en Sinaloa, porque no estábamos de acuerdo, insisto, en que el PRD haya concurrido a firmar un pacto en contra de México, porque a partir de ese pacto se vienen todas las privatizaciones, una serie de mecanismos que le dan la apertura para que nuestro país abra un proceso mayor y profundice las políticas neoliberales en afectación a los sectores productivos de nuestro país y a empezar a generar un modelo de privatización en muchos de nuestros derechos, como la salud, la educación, la vivienda, profundizando todo esto. ¿Y en qué momento se da esta oportunidad de afiliarse a Morena o de ser parte de este movimiento que encabezó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ¿no? ¿En qué momento dice, yo le entro? Sí, pues mira, cuando se empieza la convocatoria para hacerlo movimiento, Morena surge como un movimiento primero, un movimiento así de resistencia, donde el presidente que definió recorrer el país, hacerlo primero como una asociación civil, un gran movimiento donde la gente vaya concurriendo y posteriormente, una vez que se definió que era un movimiento fuerte, preparado, se da el paso para la constitución del partido como tal. Y entonces nosotros ahí concurrimos para participar en el partido Morena. Y en ese sentido, pues estamos desde entonces convencidos de que es Morena la organización social y política que está permitiendo que en este país podamos revertir los daños de tantos tiempo que generó la política neoliberal en este país. Porque hay que reconocer que hubo épocas donde el viejo PRI, estamos hablando, por ejemplo, cuando Lázaro Cárdenas, pues se implementó una política social, de bienestar, que venía todavía de aquellos, después de la Revolución Mexicana, pues durante muchos años siguió la implementación de las conquistas de la Revolución. Y uno de los gobiernos que implementó mayormente esos logros y esas conquistas fue el gobierno de Lázaro Cárdenas. Pero después entramos a partir de Miguel de la Madrid sobre todo, y se profundizó con Salinas de Gortari, un modelo económico que le apostó a la privatización de muchos de los servicios de nuestro país. Pues ahí empieza el problema para el ejido, se reforma el artículo 27 y el ejido le dicen, tú ya puedes ser libre, el productor ejidal, eres empresario, tú puedes ser competitivo, pero no le dijeron que al mismo tiempo, con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, pues entraban en una competencia distinta, donde había un país más fuerte con productores
y que además los precios ahora los iba a regular lo que conocemos con la Bolsa de Chicago y no nuestro país a partir de una serie de apoyos. Entonces empieza una etapa que va profundizando una mayor pobreza en nuestro país, que esos son los efectos del modelo neoliberal y bajo mecanismos autoritarios, pues con los fraudes electorales y todo eso. Entonces, por eso digo que Morena representa en este momento la organización social y política comprometida con una transformación de fondo, de raíz, porque en nuestro país se combata la pobreza. Y yo por eso estoy participando en Morena. Los principios con los que seguía este movimiento, yo estoy totalmente de acuerdo que esa es la esencia que debe de marcar la política organizativa, colectiva, pero también la conducta de quienes formamos parte de este movimiento. No robar, no mentir y no traicionar al pueblo deben de ser nuestros valores centrales que no debe desviar a nadie de los que somos protagonistas en este movimiento. ¿Considera que esos valores con los que han abanderado y se han regido se han respetado dentro de estos años que ustedes han sido gobierno? Yo admiro mucho al presidente Andrés Manuel, a la presidenta Claudia. Andrés Manuel siempre va a ser nuestro presidente en el primer piso de la transformación de la 4T y nuestro líder moral que dio pie a esta gran organización del pueblo de México y nuestra presidenta Claudia. Ellos son dos referentes de que estos valores deben de prevalecer. Por supuesto que no es fácil en una organización y de pronto vemos mucha de todo. Gente, ¿no? No todos están convencidos de que así debe de ser, pero es parte de este proceso. Cómo vamos generando una formación que vaya primero ideológica, que haya una revolución de conciencias para poder explicarnos el contexto social en el que estamos y cuáles son entonces las prioridades con las que tenemos que actuar, con qué políticas legislativas, de gobierno. Y en todo eso, por supuesto que todos los actores estamos a prueba. Claro. Y no ha sido fácil. Tenemos en algunos espacios de gobiernos municipales en el país o estatales donde no hay una congruencia en algunos de los servidores públicos que emanan de este movimiento. Y creo que parte de reconocerlo es parte de la responsabilidad que tenemos. Pero es una lucha constante la que se da. Por eso ahorita en este proceso que tiene Morena abierto para elegir la coordinación estatal de la transformación, pues Morena ha puesto énfasis en que hay que revisar muy bien cuál ha sido la trayectoria y la congruencia en esa trayectoria de cada uno. No solamente si eres popular, sino que cuál ha sido tu actuación en tu vida política, si traes una trayectoria, qué has hecho, cómo lo has hecho, has estado cercano a la gente, o solamente has tenido un puesto de burocracia, has estado empujando en los movimientos sociales a favor de la gente, o solamente ha sido favorecerte tú con un ingreso como diputado, o has actuado y has estado cercano, has sido honesto o no has sido honesto, eres humilde. Cuando has tenido la oportunidad, atiendes a la gente o no la atiendes. O sea, toda esa parte el partido ha dicho que es importante. Justamente por eso, porque no para todos es fácil comprometerse una vez que ya asumes el poder. Claro. Y hay muchas conductas que se pueden revisar, ¿no? ¿Considera que pues Sinaloa vive tiempos difíciles? ¿Considera que todavía están a tiempo de poder reivindicar los errores que ha cometido Morena en Sinaloa? Mira, yo lo que creo es que el escenario en Sinaloa sigue siendo un escenario donde Morena y la transformación tienen mucho que aportar. Hay errores, como tú lo dices, pero hay mayores logros que esos errores
que no son del movimiento como tal. Pueden ser de algunas individualidades, pero que el movimiento está atento para que eso pueda superarse, pueda corregirse. Por ejemplo, para mí, y yo confío que el movimiento sigue poniendo en el centro, que lo importante es combatir la pobreza, que le generemos condiciones de oportunidades a todos. Pero entonces, para que nosotros logremos que eso sea lo más importante, pues tienes que establecer muchos mecanismos, entre ellos combatir la corrupción. Porque si la corrupción no la combates como debe ser, entonces sigue habiendo, por decirlo así, mucha fuga de dinero, mucha fuga de recurso público que debería de ponerse en el combate a la pobreza. Entonces, por poner el ejemplo más sencillo, tiene que entonces haber un compromiso muy profundo de que verdaderamente combatimos la corrupción y no de querer llegar a los espacios de gobierno solamente para repetir las prácticas del pasado, de decir, quítate tú porque ahora sigo yo. No, 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 eso no debe de ser. Al menos no está en nuestra convicción, y yo sí creo que hay muchas mujeres y hombres de nuestro movimiento que estamos en esta ruta de que tenemos que ser congruentes, combatir la corrupción, gobiernos austeros, ser cercanos a la gente, conducirnos con humildad. Yo siempre digo, los puestos son pasajeros. Claro. Y nuestra vida sigue y somos iguales que cualquier otro ciudadano, solamente que cuando estamos en una posición, al menos yo así lo siento, que es una mayor responsabilidad. No debemos de verlo como un privilegio o como un tema de estatus social y de que eso te va a permitir tener ingresos para hacerte rico. No, yo creo que esa política hay que dejarla atrás. Al menos nuestros principios en Morena nos plantean que la política debe ser de austeridad, no de privilegios, no de abusos, no de influyentismo para beneficiarnos o beneficiar a los nuestros que están inmediatamente a nuestro alrededor, sino que debe ser un proceso de construcción de políticas de gobierno que le permitan una integración a todos y oportunidades a las mayorías. ¿Considera que hay un piso parejo en este proceso de elección de quienes abanderarán la coordinación? Fíjate que dijo una frase Citlali Hernández, que es la presidenta nacional de este proceso de elecciones. Ella dijo, el piso parejo es la calle. Ajá. Entonces yo sí creo en eso. Creo en el método que nuestro partido está estableciendo de la encuesta, que por cierto la encuesta no se ha aplicado, hay muchas mediciones y mecanismos que ahorita circulan, pero que ya empiezan, bueno, han empezado a llamar, ¿no? De diferentes. Pero son encuestas que alguien contrató. Nuestro partido, lo acaba de decir Citlali Hernández esta semana, no ha contratado nada. Pero no eso puede confundir a la gente, ¿no? Por eso yo lo he dicho en cada entrevista y hoy aprovecho para hacerlo contigo. No nos dejemos engañar, pero además también a nuestro movimiento no utilicemos esas prácticas. Okay. Mira, las encuestas son muy valiosas. Tan son valiosas que nuestro movimiento va a decidir a través de una encuesta. Es una encuesta a domicilio, no es telefónica. Okay. ¿Por qué? Porque las encuestas a domicilio son más confiables, tienen menos margen de error. Y no hay todavía una fecha, pero entonces, si nuestro partido ha decidido que el método es la encuesta, pero es una encuesta no solo a la militancia de Morena, sino es abierta a toda la población, significa entonces que porque nosotros creemos en que debe ser la ciudadanía en su conjunto quien opine, en quien confía más en este momento para que represente la transformación en Sinaloa. ¿Qué es lo que ha estado pasando? Que se han puesto de moda desde hace varios procesos electorales las famosas encuestas que se han convertido en mecanismos de manipulación y de campaña. Que antes de que llegue el proceso, pues empiezan a sacar mediciones y dicen, X personaje va arriba, pero que nosotros lo hemos vivido. Con Claudia Sheinbaum decían que Xóchitl Gálvez iba a ganar,
lo seguían diciendo unos días previos a la elección. Y esas mismas empresas encuestadoras ahorita traen muchísimas encuestas que circulan y que dicen, va a ganar X compañero o X compañera. Pero al otro mes ponen a otro más arriba y dices tú, bueno, no hay una lógica en cómo están haciendo los trabajos. Por lo tanto, hay una conclusión muy clara, como decía el presidente Andrés Manuel. El que paga gana. Son encuestas cuchareadas que en realidad se convierten en propaganda en este periodo de posicionamiento donde todos los aspirantes, que somos 13 los candidatos registrados, pues estamos haciendo una labor para que nos conozca la mayoría del pueblo de Sinaloa, para que quienes ya nos conocen profundicen más sobre nuestro trabajo, nuestra historia, nuestra trayectoria. Entonces estamos en un proceso de posicionamiento, en una etapa de posicionamiento, y en esa etapa estas publicaciones que simulan ser encuestas, pues juegan un rol ahí de que quien paga manda a hacer una medición, dicen, y se pone arriba para influir y manipular. Pero yo reitero, no son las encuestas que Morena está haciendo, hay que esperarnos a la encuesta que va a hacer, que además no es telefónica, es en domicilio, y entonces hay que esperar, y mientras tanto los que estamos registrados sigamos haciendo el trabajo que nos han pedido, sobre todo ir a territorio, casa por casa, hacer asambleas informativas, atender entrevistas como la que estamos aquí contigo, que te agradezco, para que nos conozcan más. ¿Cómo ha sido ese acercamiento con la gente? ¿Cómo ha sido esa cercanía y ese recibimiento de la gente a Graciela Domínguez? Pues es un encuentro muy, muy interesante. Yo aprendo de todas las historias de vida. Hay momentos en que hay más tiempo de platicar a profundidad. Por ejemplo, yo estuve ayer en la colonia Villa Satélite, en la ciudad de Culiacán, y una señora me platicaba sus dificultades que ha enfrentado desde que ella tuvo que salirse de su comunidad por problemas de violencia. Entonces la gente te cuenta sus historias y ahí vamos generando identidades, buscando establecer mecanismos para ver cómo les apoyamos, les orientamos. A veces tan solo con escucharnos, eso nos dice la gente, a ellos les alienta. Y saber que si se les ofrece algo, pues pueden contar con nosotros. Pero también te piden, te plantean nuestra intervención para que haya un mejor parque en su colonia, que no está atendido el canal que pasa por ahí, que quieren una gestión con el ayuntamiento para un desasolve, que la basura sí está funcionando, la recolección de basura, pero que luego pues hay quienes van y tiran la basura ahí, que qué hay que hacer, cómo nos organizamos. Te cuentan de todas las historias y uno va aprendiendo de eso, porque al final de cuentas, tener esa oportunidad de estar de manera directa con la gente es lo que le va dando sentido a nuestro trabajo político. Yo, por ejemplo, en este proceso de diputada, que ahorita estoy con licencia, pero yo prioricé presentar iniciativas de ley, reformas, a partir de propuestas que la gente me hizo. Okay. ¿Por qué? Porque eso es lo que tenemos nosotros que incorporar. ¿Cuáles son los sueños, las aspiraciones? La gente vive todos los días distintas experiencias y eso nos debe llevar a nosotros a entender que entonces hay una necesidad de una legislación o una modificación o una ley. Entonces, para mí, ir casa por casa, hacer asambleas donde le damos la voz a la gente, porque cuando yo estaba de secretaria de Educación Pública, se sorprendían mucho en las escuelas que yo iba a acompañarlos a una actividad y yo me quedaba. Hablaba, les daba un mensaje de bienvenida, pero creían que después de eso me retiraba y yo me quedaba a conocer, escuchar todo. Y se sorprendían mucho porque me decían que eso no era lo que pasaba antes. El secretario llegaba corriendo, estaba en la media hora, a veces movían el programa porque tenían que ajustarlo al horario del secretario, daba su mensaje y corría. No, yo vengo no a que me escuchen, también a escucharlo, les decía. Y entonces hoy también hacemos siempre eso. Toda asamblea hacemos
que un tiempo, un espacio importante para escuchar a la gente. Tiene que haber una retroalimentación. Y tiene razón la presidenta Claudia, como ella lo hace cada fin de semana, ella está en territorio. Incluso creo que ya no nomás sábado y domingo, ha agregado viernes, no sé si jueves, creo que está incorporando más días a la semana para estar en territorio. Y eso es lo importante, porque eso es lo que nosotros vamos teniendo la oportunidad de palpar realmente, cuáles son las necesidades, que si bien es cierto, pues nos vamos enterando, pero hasta que ya la gente te lo platica directamente, uno va reafirmando esa conectividad que hay que tener con la gente en sus problemas, en su vida cotidiana. Cuando la gente o cuando los ciudadanos llegan a dar un reclamo a Graciela Domínguez en el sentido de hacer el cuestionamiento de la situación que vive el gobernador actual con licencia, ¿qué respuesta? O sea, ¿cómo enfrentas a la población, a los ciudadanos cuando te exigen seguridad y cuando hacen el reproche de la situación que vive actualmente Sinaloa con el caso del actual gobernador? Sí, pues sin duda que el tema de la inseguridad que hemos estado viviendo, pues es el tema número uno, ¿no? Para la gente es lo más importante, ha tenido un impacto determinante en nuestra vida diaria y es parte de la conversación. A veces sí nos encontramos con algunas personas que están como fastidiadas, pero te dicen, pero sabemos que esto va a pasar, porque ya nos ha sucedido, no es nuevo. Sí nos piden, oiga, pero es que en la televisión sale que no se está atendiendo como debe de ser, y es parte de lo que nosotros les informamos, que hay mucha desinformación y ciertamente tenemos y nosotros, nadie nos va a contar. Por ejemplo, en Escuinapa, nadie nos va a contar lo que se ha vivido. Pero entonces luego a veces en la televisión o en algunas redes sociales mezclan notas que son falsas y eso genera también una psicosis en la gente. Genera una actitud emotiva donde la gente a veces ya ni quiere hablar del tema. Se da una situación así que al menos cuando vas casa por casa ya ni siquiera quieren reclamar, sino que hay una actitud de mejor ni hablar de eso porque no tiene caso. Pero vamos propiciando el diálogo y lo que nosotros les informamos es que hay que tener fe en la presidenta Claudia, hay que observar que este problema no es sencillo. Le ha tocado a la presidenta Claudia gobernar en dos escenarios complejos y que no están desvinculados. Este problema de la inseguridad, pero también a nivel mundial se están haciendo y dando los reacomodos de las economías y hay una guerra comercial a nivel mundial. Y nosotros somos socios comerciales de un país que es una potencia económica, como es Estados Unidos. Y entonces tenemos una economía estrechamente vinculada y dependiente de nuestra relación comercial con Estados Unidos. Y Estados Unidos ha incorporado ya no solo el tema de los aranceles y la presión en términos de esta relación económica, sino que también ha incluido el tema de la inseguridad y de cómo ellos quieren tener una injerencia en las decisiones que tome nuestro país. Y entonces eso nos abre un panorama de que el problema de la violencia y la inseguridad para muchas fuerzas políticas sigue siendo también un negocio. Y entonces cuando observamos que Alito Moreno, que es presidente nacional del PRI, lo dice abiertamente, que ellos han sido una fuerza política que han estado pidiéndole al gobierno de Estados Unidos una alianza para intervenir en nuestro país, porque en nuestro país tiene que haber una intervención de ellos para atender el problema de la inseguridad. Entonces observamos que el tema tiene una connotación más allá de lo que cotidianamente nosotros estamos viviendo y enfrentando. Entonces, es parte de lo que nosotros decimos, hay que abrir la conciencia social,
de dónde estamos parados, cuáles muchos de los problemas que están alrededor de lo que nosotros enfrentamos como inseguridad, y por lo tanto entonces la presidenta Claudia está en una coyuntura de dos temas de un impacto difícil para nuestra vida, pero también difícil para nuestro país, y sin embargo ella ha tenido, como ella dice, cabeza fría para mantenerse en estas negociaciones, en esta revisión que se está haciendo ahorita del Tratado de Libre Comercio, bajo estas presiones de fuerzas de nuestro país que van y priorizan negociar con fuerzas del exterior, donde entonces una pregunta queda al aire. ¿Les interesa o no les interesa entonces que en nuestro país haya seguridad? ¿O solamente les interesa este tema para verlo como un tema electoral, verlo como un tema de competencia política? Y no hay que olvidar que el presidente Andrés Manuel, cuando incluso él estaba en su campaña y hubo una amenaza en aquel entonces del gobierno de Estados Unidos y gobernaba Peña Nieto, el presidente Andrés Manuel dijo: vamos y nos sumamos y cerramos filas con nuestro gobierno. Las diferencias políticas son otra cosa, pero cuando hay una amenaza contra nuestro país por otro país, no podemos permitir dividirnos. Eso hace falta en este momento a la oposición, lo digo claro, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano. Cerrar filas por los intereses de nuestro país y no poner en riesgo que nosotros somos una democracia que nos ha costado mucho construir, y una democracia que entonces nos ha marcado reglas para que entre nosotros decidamos nuestro destino. Pues el tiempo se nos ha terminado, pero quiero cerrar con una pregunta nada más. ¿Qué opinión de Graciela Domínguez sobre la situación actual del gobernador Rubén Rocha Moya? Bueno, el gobernador, así como el alcalde de Culiacán, ambos pidieron licencia. Yo entiendo que ellos tomaron esta decisión en principio para dar una correspondencia al pueblo de Sinaloa y también a este movimiento que confió en ellos para llevarlos a la posición en la que ellos se venían desempeñando y permitir entonces que se hicieran las investigaciones. Ese es el proceso en el que estamos. Yo lo que creo es que debe de haber siempre esa actitud de atender este tipo de acusaciones que desafortunadamente pues lo estamos viviendo, se están presentando, y creo yo que serán ellos los que seguirán el camino y la ruta de enfrentar esta situación bajo lo que ellos decidieron, que el fuero no sea un obstáculo para las investigaciones, y como ha dicho la presidenta Claudia, que en este proceso se investigue, que haya todas las evidencias necesarias para una acusación como la que se ha impuesto, no solo sobre el gobernador con licencia y el alcalde con licencia, sino hay 10 personas que estaban en funciones en gobierno, otros ya no estaban en funciones, y que salga la verdad. Eso es lo más importante para Sinaloa y para nuestro país, porque sin duda esto es un tema que no solamente mantiene una conversación de interés en Sinaloa, sino a nivel nacional. Es uno de los temas que ha mantenido una conversación en el gobierno federal, y yo reitero lo que dice nuestra presidenta Ariadna Montiel: en el movimiento no se solapa a nadie, pero tampoco se criminaliza a nadie sin un debido proceso. Entonces, el proceso, entendemos, está corriendo, y yo creo que todos, principalmente los que somos del movimiento, queremos conocer cómo va a concluir este proceso, porque tenemos derecho a conocer la verdad. ¿Su mensaje final? Agradecerte el espacio, reiterarle a todos los que nos están escuchando que en mí tienen a una aliada de la verdad, de la transparencia, de ser una servidora pública, y como decimos nosotros en Morena, tener un encargo para servirles
y para construir escenarios de justicia social para Sinaloa. Pues agradecerle por su visita, por atender esta invitación a nuestro podcast de Hablemos de Política, y pues agradecerle a todos ustedes, amables radioescuchas, por sintonizar la 94.3 de FM, por estar atentos a Hablemos de Política y pues sobre todo estar con nosotros y acompañarnos en esta charla tan interesante. Y pues el objetivo principal es que usted, amable radioescucha, a quienes nos sintonizan a través de las plataformas digitales, conozcan de cerca este proceso que vive actualmente Morena, y quienes están interesados de abanderar la coordinación de lo que va a ser la transformación o la defensa de la transformación y soberanía nacional en Sinaloa. Que sepan de qué se trata y que también pueden ser parte pues de esta elección. Nos acaban de informar cómo va a ser el proceso, y que sepan al momento en que alguien llegue a su casa y pueda responder y conozca de cerca a cada uno de los actores políticos que representan y que quieren abanderar esta coordinación. Muchísimas gracias por su sintonía y que tengan un excelente fin de semana.